Si sos de los que disfrutó viendo la cabeza de culebra mirando al noreste, no podés faltar a esta ocasión. Si sos también, ¿por qué no?, como el amigo Adriano, Gastón Montenegro, que no se pierden nada. Si viste la presentación y el desarrollo de la toma de contacto de la cabeza de culebra en posición de ataque mirando al sudoeste. Y también, ¿por qué no?, disfrutaste de la participación de la Desgarrator, rescatada de los lugares más oscuros del corralón de Aedo, donde tienen el reducto que yo llamo la juguetería. Si disfrutaste de estas 3 tomas de contacto, no podés faltar a la presentación de la Mamba Negra. Una unidad que promete ser letal. Letal para piezas completamente agarradas, letal para piezas completamente redondeadas, en fin. No es una herramienta para sentirte un semicheto, pero promete ser letal. La Mamba Negra, solamente encontrada en los desiertos de Ituzaingó. Una herramienta que promete ser letal y que únicamente podría hacerle frente una de su especie, pero un poco más grande. Quedan invitados a esta nueva toma de contacto de la Mamba Negra. No se sabe muy bien qué día comenzará, no se sabe muy bien qué día terminará. Puede que termine más pronto de lo que comience. Pero bueno, así es el canal y así son las reglas del juego. Si disfrutaste de la Desgarrator, si disfrutaste de la cabeza de culebra mirando al sudoeste en posición de ataque, o de la clásica y querida cabeza de culebra, no podés faltar a esta toma de contacto que promete ser letal. Escondan a los niños. Si son sensibles a determinadas imágenes que se pueden ver ante la presencia del uso de una herramienta que no sea tener la cabeza de un bulón con un taladro, quedan invitados a esta toma de contacto letal. Mamba Negra, la más venenosa de la zona oeste.